Bienvenidos a Digital Datos Edu Tutor. En este tutorial vamos a listar usuarios con Laravel y Vue.js, usando también el plugin de jQuery Data Tables, con el que podemos organizar, buscar y paginar de manera muy fácil. Para este tutorial entonces vamos a utilizar el SAM y como consola de comandos JIT-BATS. En videos anteriores hemos revisado cómo se hace estas diferentes instalaciones. De todos modos, para el SAM, vamos a su página y hacemos la instalación. Y para instalar el JIT-BATS, entonces simplemente instalamos el JIT y aquí se nos va a instalar la consola, que es la que vamos a comenzar a utilizar. Entonces iniciamos nuestro SAM, vamos a la consola y aquí en nuestra consola vamos a hacer una instalación limpia de Laravel 5.7. Vamos a nuestra página de documentación de Laravel y realizamos la instalación vía Composer. Vamos a darle y realizamos la instalación. Terminada la instalación de Laravel, entonces vamos a nuestro editor favorito. En este caso voy a usar el Sublime Text y vamos a llevar nuestro proyecto hasta el editor. Lo primero que tenemos que hacer es editar las variables de entorno con el nombre de la base de datos. Le vamos a dar el nombre de Laravel.js, el username y el password. Guardamos. Vamos a abrir mediante el SAM el administrador de MySQL que utiliza el SAM, que es el PHP MyAdmin. Abrimos una nueva base de datos que le vamos a llamar Vue.js, como lo hicimos en nuestras variables de entorno. Listo, ya tendríamos creada nuestra base de datos. Volvemos a nuestro editor. Nuestro Laravel ya viene listo para comenzar a trabajar con Laravel Vue. Si nosotros vamos aquí a la carpeta Resource, vamos a la carpeta JS, vamos a encontrar una carpeta que se llama Components y tenemos un componente de ejemplo de Vue. También está el archivo app.js, que es el que nos está iniciando el Vue, y a partir de aquí ya podemos comenzar a crear los diferentes componentes. Este archivo app.js se va a ir cambiando en cualquier proyecto que desarrollemos usando Vue.js. Por lo tanto, debemos ir compilando los cambios que hagamos aquí en el archivo app.js a la carpeta pública del sistema, o sea, a la carpeta que va a contener el JS, que tiene el mismo nombre del archivo que está en la carpeta Resource. Entonces, esta compilación se hace a través de una herramienta de Laravel que se llama Laravel Mix, y estos cambios los vamos a mirar en el archivo webpack.mix, y es aquí donde nosotros vamos a revisar desde dónde hacia qué lugar se están haciendo estos cambios. Por ejemplo, si nosotros hacemos un cambio en la carpeta resource js app.js, inmediatamente pues eso se va a ir compilando en la carpeta pública
JS, que realmente pues es lo que necesitamos. Para eso vamos aquí al package.json, y en el package.json ya vienen unas dependencias que es importante que las tengamos en cuenta para poder trabajar en nuestros proyectos de Laravel con Vue.js. Igual pues también hay unos scripts que son los que nos sirven para ir haciendo las compilaciones. En este caso pues vamos a utilizar el WATS. Bien, entonces hagamos la instalación de estas dependencias, y eso lo hacemos a través del npm. Pues tenemos que mirar si tenemos instalado el Node. Entonces vamos a mirar si está instalado en nuestro sistema, y también el manejador de paquetes de Node, que es el npm. En caso de que no la tengan, pues van a la página oficial de Node y desde aquí realizamos la instalación. Aquí entonces nos pasamos a la carpeta que acabamos de crear, que es la donde está nuestro proyecto de Laravel, que le hemos llamado Lara Vue.js. Y en esa carpeta vamos a realizar la instalación de estas dependencias que necesitamos para este proyecto. Eso lo hacemos a través de npm install. Con esta instrucción se nos va a crear una carpeta llamada Node Modules, donde van a estar estas dependencias. Listo, entonces ya han quedado agregados los paquetes. Si vamos al proyecto, podemos ver que tenemos ya la carpeta Node Modules con todas las dependencias. Estas dependencias que están aquí pues también dependen de otras, por eso se crean todas las que nos permiten manejar estos paquetes. Bien, vamos también a generar unos registros de prueba para poder trabajar con nuestros data tables. Entonces eso lo hacemos usando los factory y los seeders. Si vamos aquí a las carpetas que trae el Laravel, vemos aquí en database, vemos que ya viene instalada la migración de usuarios y vienen unos factories. Precisamente vamos a usar este que viene con Laravel, que es el user factory, que utiliza la librería llamada Faker. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a generar a través de los factory unos registros aleatorios. Vamos a hacer por lo menos unos 30 para que podamos visualizar bien nuestra tabla, y eso lo hacemos a través de un seeder. Vamos a utilizar el mismo seed que viene aquí, que se llama database seeder, y aquí entonces en la función run primero creamos un usuario de prueba, que es con el que vamos siempre a ingresar a la zona de administración. Entonces ese usuario de prueba lo vamos a llamar administrador, con un email, un password y los create y update. Bien, también vamos a crear entonces unos usuarios de prueba aleatorios, y eso lo hacemos llamando a la clase user, al modelo user, a través del factory, y vamos a crear 29 usuarios. Entonces tendríamos 30 con el administrador, que siempre va a tener datos fijos para que podamos hacer pruebas y poder ingresar siempre con los mismos datos, más los otros usuarios. Y también para que no tengamos problemas con los caracteres, si han seguido los cursos de Laravel que hemos dictado aquí, sabemos que a veces se presentan estos problemas, pero esta vez lo vamos a solucionar simplemente yendo a la carpeta config, a database, y aquí en el driver que vamos a utilizar, que es el MySQL, estos caracteres no van a ser UTF-8 MB4, sino simplemente lo vamos a dejar como UTF-8. Vamos a nuestra consola nuevamente y vamos a crear el sistema de administración de Laravel, que lo hacemos simplemente con PHP artisan make
out. Y vamos a instalar un controlador que es desde el que vamos a manejar los datos que nos van a llegar. Entonces vamos a crearlo con PHP Artisan May controller. Lo vamos a llamar user controller. Y le damos resource para que nos traiga todos los métodos. Listo, crea nuestro controlador. Vamos acá a controllers y podemos ver que ya está el user controller con todos sus controladores. Necesitamos entonces ahora el método index, que es el que nos va a servir para traer todos los registros. Bien, pero entonces vamos a mirar cómo nos está quedando nuestra web con el Laravel. Para eso, entonces vamos a abrir una nueva consola. Vamos a entrar a la carpeta del proyecto y vamos a levantar el servidor con PHP Artisan Serv. Se nos genera esta IP y desde aquí ya podemos comenzar a visualizar nuestro proyecto. Como ven, pues ya nos maneja un login y nos maneja un register. Vamos ahora entonces a migrar los datos con los seeds. Nuevamente a la consola. Desde aquí vamos a crear las bases de datos con PHP Artisan Migrate. Vamos entonces a poblar nuestra base de datos con el factory y el seed que hemos acabado de generar. Entonces le damos PHP Artisan DB seed. Si vamos a el administrador de base de datos, el PHP MyAdmin, y abrimos la base de datos que tenemos, entonces podemos ver que ya nos aparece los usuarios con 30 registros. Si los cargamos, pues el primer usuario es el usuario que hemos dejado fijo. Si necesitamos nuevamente refrescar nuestra base de datos, entonces simplemente lo hacemos a través de PHP Artisan Migrate Threads y de una vez con seed. Esto nos regenera nuevamente las tablas y nos vuelve nuevamente a crear los datos con el seed. Bien, ya tenemos todo preparado para trabajar con nuestro data table y nuestra Vue.js. Vamos al controlador para mirar si la ruta nos está trayendo efectivamente los datos. Recuerden que cuando creamos el out, o sea, cuando creamos el sistema de autentificación, nos genera también unas rutas para la autentificación. Entonces, si vamos al controlador y vamos a llamar una variable user, esa variable user va a llamar a todos los datos que estén en nuestra base de datos a través del modelo user y vamos a retornar esa variable. Tenemos entonces que llamar este modelo, y eso lo hacemos en la parte de arriba, llamando a ese modelo con app user. Bien, entonces vamos a ingresar con el nombre de usuario, que recuerden, ya lo creamos en nuestro CIDR, llamado administrador. Nos ingresa a esta zona de administración y aquí es donde vamos a trabajar nuestra tabla. Volvemos nuevamente a nuestro proyecto, vamos a nuestras rutas y aquí entonces nos faltaría agregar las rutas de ese controlador que acabamos de crear, y ese llamado de rutas lo hacemos a través del root resource, el nombre, el primer parámetro users y user control. Con esto estamos llamando todos los métodos del controlador usuario.
Si vamos a mirar qué rutas nos ha generado esta línea de código, si vamos a la consola y revisamos las rutas, entonces lo hacemos a través de PHP Artisan Routelets. Nos genera todo el listado de rutas y aquí podemos ver que el que necesitamos ahora, que es el users, está usando el método userIndex. Esa es la ruta users a través del método get. Si abrimos el navegador y aquí en nuestra ruta colocamos ese nombre de ruta que es users, nos va a traer todos los registros que necesitamos para poder trabajar en nuestro archivo de Vue, nuestro componente Vue. Entonces podemos ver que Laravel nos define un componente aquí de ejemplo que se llama example component, que está su HTML, su código HTML está en medio de un template y tiene un script. Vamos a utilizar este para incluir la tabla en este componente. Entonces, para incluirlo, vamos a nuestras vistas, vamos a nuestra vista home, que es esta, la que es esta vista home, y aquí vamos a incluir el componente. En este caso, aquí vamos a quitar esta parte, que está acá y aquí. Entonces vamos a incluir ese componente. Para incluir ese componente lo llamamos por el nombre que aparece en el archivo app.js, que sería este, y lo incluimos por medio de etiquetas y cerramos la etiqueta. De esta forma tan simple estamos incluyendo el componente de Vue en el archivo, en este caso home.blade.php, que es el archivo donde ha aterrizado la administración de nuestro sistema Laravel. Bueno, para que los cambios hagan efecto tenemos que utilizar el Laravel Mix, y eso lo hacemos con el siguiente comando. Vamos aquí y con npm run watch, cada vez que hagamos un cambio en un componente nos va a hacer la compilación respectiva. En caso que se construya bien esa compilación, nos va a salir el mensaje. Entonces ya con esta instrucción se va a quedar esperando que hagamos los cambios y automáticamente nos vaya haciendo la compilación. Recuerden que esa compilación la realiza en el Webpack Mix, mandando este archivo app.js a la carpeta pública. Entonces volvemos a nuestro example component. Vamos a primero a cambiarle el nombre. Entonces le vamos a renombrar como por ejemplo table component .view, y como lo renombramos acá, pues también tenemos que cambiarle en el app.js, tenemos que cambiarle por table component, y aquí desde donde nos está trayendo ese archivo .view. Si volvemos nuevamente a mirar, entonces ya tendríamos el espacio listo para comenzar a trabajar con el componente. No nos está mostrando nada porque no le hemos cambiado en nuestro proyecto, no le hemos cambiado aquí. También tenemos que ponerle el nombre del componente, stable component, guardamos
y volvemos a cargar y ya tendríamos aquí ese componente. Aquí hay que cambiar solamente el estilo para que este nos ocupe toda la pantalla del dashboard. Entonces vamos aquí al table component, vamos a cambiarle todo lo que se encuentra acá dentro del template, y aquí vamos a pegar una tabla con estilo Bootstrap. Entonces vamos a Bootstrap, y miramos en el contenido, en tablas, nos traemos un modelo de tabla, puede ser este. Vamos a copiar, lo pegamos en nuestro componente, guardamos, volvemos a actualizar y podemos ver que ya se nos está mostrando la tabla correctamente. Entonces aquí en el home podemos colocar cambiar dashboard por lista de usuarios, y en nuestro componente ya podemos comenzar a trabajar entonces con las directivas de Vue.js. Vamos a nuestro componente, entonces vamos a ver qué campos vamos a llamar de acuerdo a nuestra tabla. Users, entonces vamos a llamar al campo name, al campo email. Vamos a llamar entonces al campo y también al ID. El campo name y el campo email. Acá nos va a quedar, bueno, vamos a quitar todas estas filas que no las necesitamos, ya que vamos a hacer el ciclo for. Solamente tendríamos estas dos filas, y a través de la directiva before vamos a recorrer los diferentes datos de nuestra tabla. Entonces sería before user in users, y cada una de las filas nos va a iniciar un ciclo mediante, pues aquí en este caso sería user ID. Aquí tendríamos user name, y en el último sería user email. En el script vamos a crear una función data que nos va a retornar una variable user que nos va a devolver un array vacío. Luego entonces vamos a crear unos métodos y vamos a construir el método que nos sirve para traer estos registros a nuestra vista. Entonces el método que vamos a utilizar para traer nuestros registros lo vamos a llamar getUsers. Esa función que nos trae, primero vamos a definir una variable que la vamos a llamar URLUser. Esa variable es la ruta que estamos llamando para los registros. Si volvemos a revisar en nuestras rutas, podemos ver que efectivamente el user index, el método user index, la ruta es users, y a través de un head, que eso es lo que hacemos en la siguiente línea del código. Llamamos a Axios, y con Axios llamamos a la petición de tipo head, que va a ir en este método head, va a ir
la URL que acabamos de definir como users. Si nos trae algo, entonces nos va a enviar una respuesta con todos los datos que se van a llenar de los usuarios, que es lo que tenemos acá. Y para que se visualicen en nuestra vista, entonces en este mount, que es el que se crea cuando el componente se inicia, entonces vamos a llamar a ese método. Ese método entonces lo llamamos como this.getUsers. Vamos a la vista, recargamos la página y vemos que efectivamente nos está trayendo los 30 registros. Tengo un plugin instalado aquí, Vue DebugTools, que se instala con el navegador Chrome. Si visualizamos aquí esa herramienta, pues podemos ver que la data nos está trayendo estos 30 objetos, cada uno con su información. Bien, ya tenemos nuestros registros. Ahora pues la idea es paginar, buscar registros, ordenarlos, y esto a veces puede ser un proceso un poco engorroso, y sobre todo en un componente Vue. Para eso vamos a usar un plugin de jQuery que va a realizar esa tarea por nosotros. Se llama Data Tables. Para evitar que nos cree alguna incompatibilidad en nuestros archivos jQuery, y sobre todo cuando estamos trabajando en componentes Vue, es mejor instalarlo como una dependencia del proyecto y no a través de CDN. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer la instalación vía npm. Vamos entonces a la consola. Entonces para instalarlo vía npm, entonces vamos aquí, buscamos en Google Data Table npm. Vamos aquí y aquí nos da la opción para instalarlo. Bueno, para que nos quede dentro de nuestro package.json, lo vamos a grabar, es decir, para que nos aparezca en este archivo de dependencias. Nos sería -save. Si vamos al archivo package.json, vemos que ya nos ha agregado la dependencia, y si vamos a los módulos de Node, ya tenemos acá nuestro Data Tables. Y aquí nos está trayendo los CSS y los JS. Listo. Entonces, esto lo vamos a incluir en nuestro componente. Vamos a importarlo en el script del componente. Entonces, import data tables de donde se encuentra la ubicación de la librería que acabamos de instalar. De acuerdo a la documentación de data tables, tenemos que llamar a esta función. Entonces, eso lo hacemos aquí en el mismo script del componente. Vamos a llamar una función, por ejemplo, myTable. Y esa función nos va a traer la que nos pide data tables. Entonces copiamos esa función aquí en este método table. Entonces este id example lo vamos a colocar como un atributo de nuestra tabla. Vamos a guardar. En la función que llama a los usuarios, vamos también a llamar entonces este método que nos está trayendo la tabla. Lo llamamos con this my
table. Guardamos. Vamos a nuestro proyecto, guardamos, volvemos a cargar. Podemos ver que efectivamente pues ya nos está mostrando, nos está paginando. El buscador también lo tenemos aquí, nos está mostrando la paginación, pero no tiene estilo CSS. Eso quiere decir que también tenemos que llamar los estilos de CSS para que nos quede mejor organizada nuestra tabla. Entonces, si vamos a la ruta de Data Tables donde se encuentran los CSS, está en media CSS y vamos a usar el jQuery datatables.min.css, o sea, el archivo minificado de CSS. Vamos a traer esa ruta en Resource, en SAS y en appcss, que es el otro archivo que se está compilando. Si vemos acá en nuestro Webpack Mix, y vemos que lo está llevando a la carpeta pública CSS. Entonces aquí vamos a importar esa ruta donde se encuentra el CSS del Data Tables, y se hace de la siguiente forma, donde está el módulo, la carpeta media, CSS y el archivo. Y volvemos a actualizar nuestra tabla. Entonces ya podemos ver que tenemos, nos está mostrando de 10 en 10 registros. La búsqueda también, por ejemplo, si vamos aquí a buscar un nombre, entonces nos está apareciendo sin problema. Podemos hacer organizar todos los registros en orden ascendente, en orden descendente, y nos está haciendo la paginación. Ya tendríamos entonces nuestros registros organizados con Data Tables.